totalmente sumergidos en este océano infinito de amor sin playas, que es la Pascua de Cristo, que es la resurrección del Señor, que es la alegría del resucitado. Las lecturas de la palabra de Dios nos presentan dos escenas que son una maravilla, que son para hincharse el corazón de gozo. Es la historia de dos hombres en los Hechos de los Apóstoles, de otros dos en el Evangelio que se nos presenta hoy en este pasaje de San Lucas. En los Hechos de los Apóstoles vemos a Pedro y a Juan que suben al templo a orar. Allí en la puerta, pidiendo limosna, es la imagen de la pobreza, de la indigencia, de la necesidad. Ahí tirado a la puerta hay un mendigo. El mendigo es tradicionalmente el escalón más bajo de la sociedad y está pidiendo las sobras, está pidiendo limosna a todos aquellos que entran a rezar. Hemos visto a estas gentes tantas veces también en nuestras sociedades. Y dice que, como a todos los que iban entrando al templo, también a Pedro y a Juan este necesitado, este menesteroso les pide. Y ellos se detienen y le dicen en voz imperativa, se dirige a él Pedro, se le queda mirando, le clava los ojos, literalmente dice así: al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: míranos. Qué cosa tan bonita, qué fuerza la palabra del apóstol. Este hombre asustadizo, cobarde, que había negado a su maestro, ahora tiene el ardor de la fe de una persona que ha conocido al resucitado. Y le dice así: mírame, míranos a los dos, míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le darían algo. Muchas veces nosotros en la vida, lamentablemente, tenemos unas esperanzas tan pequeñas. Cuando le pedimos a Dios, cuando somos mendigos ante Dios, a veces a Dios le tienen que parecer nuestras peticiones tan pequeñas, que a veces yo creo que Dios nos debería decir: pero tan pobre os parezco, tan poco os parece que tengo, porque muchas veces no somos más que mendigos de pequeñas limosnas, cuando Dios nos lo quiere dar todo. Es más, nos quiere dar tanto que se nos ha dado Él mismo. No limosnas, no las migajas que caían del rico Epulón de las que se quería alimentar Lázaro. No, le dice: míranos, esperando que le iban a dar unas migajas, unas moneditas. Pedro le dice algo que le tenía que haber quitado bastante la esperanza y el ánimo. Dice: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. ¡Qué maravilla! Porque aquí tenemos a la Iglesia, representada en estos dos apóstoles: Pedro, columna de la verdad, Pedro, que es el fundamento, la roca apostólica sobre la que Cristo ha edificado su Iglesia, y el gran evangelista, el gran apóstol, el discípulo amado, Juan, juntos frente a este mendigo que es el prototipo de la humanidad. Ellos son el signo del resucitado, él es el mendigo, signo de una sociedad, de un mundo menesteroso, pobre, desorientado, que pide limosna. Y le dicen: no tenemos oro ni plata, pero con la misma autoridad con la que Cristo lo hacía, ahora Él que vive en nosotros y por la fuerza de su Espíritu, a ti te lo digo: levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Esta es, hermanos, la misión de la Iglesia en la Pascua. Esta es la misión de la Iglesia en todo tiempo y en todo lugar en el mundo entero. Es acercarse a una humanidad tullida, pobre, empobrecida, una comunidad de mendigos. Y la Iglesia, que tiene el tesoro más grande, que no es ni oro ni plata, tiene la fuerza, el poder para poner al hombre de todos los tiempos en pie. Al mendigo tullido menesteroso que es el hombre de hoy, aunque lo tenga todo, aunque viva en chalés millonarios y veranee en lugares de lujo y tenga cuentas de banco golosas
hinchadas de muchos ceros. Ese mendigo que es el hombre de hoy, que es el hombre de todos los tiempos, ese hombre que hoy está encerrado en las casas por miedo a un virus, o es la pobreza espantosa que se da en todo este continente africano, que no tengo más que mirar por la ventana de esta misión y en esta jungla ver tanta miseria y ver tanta pobreza. ¿Para qué sirve la Iglesia? Para acercarse a un mundo menesteroso, a un mundo de tullidos y decirles: no tenemos oro, no tenemos plata, pero en nombre de Jesús el Nazareno, ponte en pie y camina. Yo creo que Cristo vive. Yo creo que Cristo vive hoy en la Iglesia. Yo creo que Cristo actúa hoy con el mismo poder o más, porque ahora está resucitado y glorioso, que en aquellos tiempos cuando recorría el mar de Galilea. Estoy convencido de que esta es la misión de la Iglesia, no ir repartiendo golosinas, no ir dando pequeñas limosnas, no, poniendo a la humanidad entera en pie, con el anuncio de la palabra, con la celebración de los sacramentos, con sus obras múltiples y maravillosas de caridad, dando testimonio del amor de Dios en el mundo, corriendo con alegría, como hizo la Santísima Virgen en casa de Isabel, a llevar la alegría que llevaba en sus entrañas, que era Cristo, el Verbo encarnado, el Verbo de la vida. Esta maravilla, este tesoro, es para lo que vive la Iglesia, para anunciar a Jesucristo y en su nombre hacer maravillas. Un Dios que no hace maravillas, una Iglesia que no cree que Dios está hoy en el mundo haciendo maravillas a través de ella, es una Iglesia indigna de su Señor, es una esposa indigna de su esposo. Porque la Iglesia ahora resplandece con la misma belleza de Cristo el Señor, aquel ante quien se oculta el rostro. En la pasión ahora lo vemos revestido de gloria y de esplendor, y esta gloria y este esplendor de Cristo vive en la Iglesia. Don José Rivera, el venerable sacerdote de la diócesis de Toledo que murió en olor de santidad, comentando este pasaje, tenía unas palabras muy duras. Decía: ¿sabéis por qué hoy muchas veces la Iglesia no hace milagros? Porque no es capaz de decir, como decían estos dos hombres, no tenemos oro ni plata. Si no tuviéramos tanto oro y no tuviéramos tanta plata, haríamos muchos más milagros. Cuanto más pobre es la Iglesia, más grande es su misión y su presencia. Por eso que nos miremos muy mucho como Iglesia, y por eso está tan bien que el Santo Padre, el Papa Francisco, repita tanto el peligro de la mundanidad. ¿Cuántas veces las iglesias, cuántas veces las diócesis, cuántas veces los obispos, nosotros los sacerdotes hemos estado amordazados? ¿No nos atrevemos a hablar, a anunciar la verdad, como está pasando en muchos casos durante este tiempo de esta pandemia, en muchos de vuestros países? Muchas veces por el miedo a perder el oro y la plata. Pero si la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo, el único tesoro que tiene es poder anunciar a los hombres la alegría del resucitado. Si la Iglesia hace esto, entonces a toda la humanidad a la que nos encontremos se le fortalecerán los pies y los tobillos, y entonces la humanidad a la que la Iglesia anuncie el Evangelio saltará, dará un brinco como este tullido y echará a andar y entrará con ellos en el templo. Mirad, si los pobres a los que la gente ayuda, las cáritas, las parroquias, las órdenes religiosas, si la caridad que hacemos no hace que los pobres entren en las iglesias, estad seguros que eso no ha servido para nada. Porque la misión de la Iglesia es que la gente entre en los templos, que la gente entre a rezar a Dios, que la gente se acerque a Cristo en la Eucaristía, que la gente se acerque a Cristo en la palabra de Dios y en los demás sacramentos. Si la caridad que hacemos y las obras que hacemos no ponen a la Iglesia en pie y lo que siente la gente es deseo de entrar en la Iglesia, esa obra de caridad no ha servido para nada. No ha servido absolutamente para nada, nada más que para suplir las carencias del Estado y para suplir las carencias del gobierno. Y dice así: todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna, sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que había sucedido. Mirad
La misión de la Iglesia es de tal importancia que la gente tiene que quedar estupefacta y desconcertada. ¿Pero qué es la Iglesia? ¿Quiénes son estos cristianos? ¿Quiénes son estos misioneros? ¿Quiénes son estas almas contemplativas? ¿Quiénes son estos matrimonios católicos que se toman en serio el Evangelio por las calles y pueblos de nuestros países, por nuestras ciudades, pero también en el mundo rural? ¿Quiénes son estas gentes que se toman así el Evangelio? Y hoy la palabra de Dios nos habla de otros dos hombres muy diferentes. Eran los discípulos de Maús, dos hombres desalentados, desconcertados, dos hombres que habían perdido el sentido de la vida, desilusionados, dos gentes que nosotros creíamos que, y Jesús que se hace el encontradizo. Qué bonito es eso. Y qué bonita es la misión de la Iglesia cuando ella se hace la encontradiza con el hombre de hoy. Hoy, Iglesia, ponte a caminar junto a los hombres y mujeres de este mundo. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Vamos, como si Jesús Nazareno resucitado no supiera de lo que venían hablando estos dos. Y uno, llamado Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Y le dijo, ¿el qué? Desde luego, sentido del humor tiene la palabra de Dios. Y le cuentan la historia de Jesús de Nazaret a Jesús de Nazaret. Pobrecillos. Y así, y os invito a leer el pasaje, que es en el capítulo 24 de San Lucas, les dice, qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Mirad, muchas veces nos desconciertan los problemas, los sufrimientos, las persecuciones de la Iglesia. Oigo todos estos días muchas veces decir lo mal que es tratada la Iglesia en España y en muchos otros países y que interrumpen las misas y todas estas cosas. Pero si esto no era necesario que el Mesías padeciera, no era necesario que la Iglesia padeciera la Pascua, la Pasión, el misterio pascual de su Señor. ¿Por qué nos desconcierta tanto? Para entrar así en nuestra gloria. Qué necios y torpes sois para creer. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explica, les evangeliza. Esto es lo que hace la Iglesia. Se pone a caminar con el que está perdido, con el ateo, con el que está alejado de los sacramentos, con todos aquellos que quieren destruir y odian a la Iglesia y promueven leyes en contra de la vida y en contra de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ellos quedaron tan maravillados que le dicen, quédate con nosotros, qué palabras tan bonitas, porque atardece y el día va de caída. Qué bonito es cuando la Iglesia entra en la casa de las gentes, cuando los sacerdotes visitan a las familias, cuando vosotros hacéis vuestros apostolados, cuando os animáis unos a otros en la vida cristiana. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Claro que desapareció de su vista, porque ya había quedado esculpido en su corazón por el regalo de la fe. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Mirad, evangelizar consiste en hablar de Cristo con tal pasión, con tanta fe, con tanto entusiasmo, que literalmente se les abra los ojos y le vean aquel que te está escuchando. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo, era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Mirad, cuando celebramos la Eucaristía, se nos tienen que abrir los ojos, nos tiene que arder el corazón. Un cristiano es una persona a quien, al participar de la Eucaristía, se les han abierto los ojos de tal manera que ya la fe es una evidencia. Y le arde el corazón de tal manera que si no habla de Cristo, revienta. Y mirad, no tengamos miedo a las dificultades que nos ponen los políticos y la sociedad y las leyes inicuas de las Naciones Unidas y los mismos dramas que estamos viviendo aquí en los países africanos, donde toda la basura de Occidente nos la tiran aquí encima.
y donde los grandes comerciantes de armas, que no se fabrican en Sudán del Sur, sino en vuestros países de origen, en China, en todos estos lugares, la industria número 1 de los Estados Unidos es la industria armamentista, pero dicen que tienen un presidente que es provida. No acabo de entender muy bien exactamente en qué consiste ser provida y no hacer más que producir armas de guerra y pistolas y demás. Pero bueno, nosotros tenemos forzosamente que ser los que demos testimonio de que Jesucristo está vivo y hablar de tal manera de Él que a todos les arda el corazón. Que cada uno de nosotros, con el don que ha recibido, en la vocación tuya, en la vocación mía, quien quiera que seamos, que hablemos de tal manera que cuando la gente vaya a la Eucaristía se les abra el corazón y que cuando la gente escuche la palabra de Dios le arda la vida, se le abran los ojos y podamos decir todos, como iglesia que somos, estemos donde estemos, a una sola voz: era verdad, ha resucitado el Señor. Le hemos visto con nuestros propios ojos, le hemos tocado con nuestras manos. ¿Cómo sé que está vivo Jesús? ¿Cómo sé que ha resucitado el Señor? Porque me arde el corazón